Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Nelson. Nelson, ¿te puedes presentar, por favor? ¿Qué onda, banda? Soy Nelson Acid, es mi apodo. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? En esta entrevista que nos hizo Lalo y vamos a ver cómo funciona esto. Y muchas gracias por la invitación, carnal. Es un placer tenerte aquí. ¿Cuál es tu nombre? Nelson García. Nelson García. Ajá. ¿En qué año naciste? En el 78. El 78, carnal. ¿De dónde eres? Yo nací en Oaxaca. Ahí viví mi infancia hasta los 14 años. Y bueno, pues de ahí me nace el interés de poder estudiar arte, ¿no? Pues ser artista plástico, estudiar esa carrera. Pero bueno, pues eso me ayudó, eso me sirvió para poder salir a buscar un poco más allá en el arte, ¿no? ¿De qué parte de Oaxaca? De la zona mixteca, carnal. El lugar se llama Tamazulapan. Ajá. Entonces es como 2 horas antes de llegar a Oaxaca. Está bien chido el lugar. Sí, Oaxaca es un lugar hermoso. Sí, está chingón. ¿Cómo conoces el tatuaje? Bueno, pues en esa época mis hermanos, pues ya sabes, ¿no? La vida de pronto es allá muy dura, ¿no? No hay mucho que poder hacer, pues es un pueblo. Entonces la migración en ese tiempo estaba muy clavada, ¿no? En toda esta banda. Entonces mis hermanos migraban mucho a los Estados Unidos, a las grandes ciudades, ¿no? Y de pronto yo tenía pues sí, justo 14 años, cuando ellos de pronto los vi ahí en el cuarto, ¿no? Picándose con una aguja y alcoholito y tinta china. Y yo dije, qué madre están haciendo estos cabrones, ¿no? Entonces, pero yo era el más chico, entonces no me dejaban como acercarme mucho. Ese era mi hermano el más grande y el que ya sabía como un poco de esa cuestión. Y él pintaba, ¿no? Entonces ahí fue como mi primer acercamiento como al tatuaje, pero yo no sabía que era un tatuaje, ¿no? Yo decía, pues ha de ser un dibujo, ¿no? O algo así, y no me dio mucho interés por hacerlo, y justo quería como imitarlos, ¿no? Y quería picarme la aguja y así, pero entonces pues me cayeron y así, no mames, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Güey? Estás bien pendejo, ¿no? Tienes 14 años. Entonces, de pronto ahí yo como que me alejé y ya no hubo ese interés por querer ser tatuador o buscar o adentrarme a ese rollo, ¿no? Como que mi mente estaba como querer ser artista plástico, ¿no? Estaba clavado en ese rollo. Y bueno, pues mi hermano me dio un poco de formación porque fue un ejemplo para mí, ¿no? El mayor hacía un poco de escultura en madera, pintaba en óleo, en acuarelas, a su entendimiento, ¿no? Y a las maneras que él tenía o las herramientas y los recursos que él tenía para poderlo hacer, ¿no? ¿Sabes de dónde lo aprendió? No, todo fue ¿cómo se dice? Autodidacta. Autodidacta, exacto, sí. ¿Pero a quién vio? Él veía, yo le encontré algunas revistas de Bob Ross, y de otros artistas que hacían óleo en ese momento, que ya eran como más comercialones, ¿no? Entonces él como viajaba, pues yo creo que conseguía esas revistas, esos como fanzines, como libros, ¿no? Y de ahí tomaba las cosas, ¿no? Esto se hace con óleo, aguarrás y estas cuestiones, y como él le gustaba las cosas de madera, pues él hacía sus lienzos, ¿no? Entonces tenía esa libertad de poder hacer lienzos chicos o grandes, ¿no? Como fuera. Entonces, pero él no se dedicaba de lleno a eso, ¿no? Él trabajaba otras cosas. Entonces, yo tomaba esos libros, los veía y trataba de imitarlo, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, éramos 6 hermanos, entonces no había como tanto caso para esas cuestiones, ¿no? De quererlo aprender bien o de que te lo enseñaran bien. Y en ese tiempo, pues, mis papás me traían como en friega, ¿no? Todo el tiempo en la cuestión de aprender, ¿no? Yo en ese tiempo estudié música, entonces era música, la pintura y la escuela, ¿no? Entonces para mí era bien pesado, así yo veía a mis demás compañeros como andar en el desmadre y ese rollo, y yo decía, yo quería estar como esos cabrones, ¿no? Yo quiero estar jugando ahí con esos cabrones, ¿no? Pero la verdad es que yo no tenía como ese uso de razón para poder entender que eso me iba a ayudar en un futuro.
Entonces, ahora que analizo, digo, no, pues le doy muchas gracias a mis papás que me ayudaron y me dieron esas herramientas, ¿no? Para poder llegar a donde estoy, ¿no? Porque sí me ayudó mucho, fue una base muy, muy, muy primordial, pero en el momento, pues yo renegaba de esa situación, ¿no? Claro. Sí, ese fue el primer acercamiento hacia el tatuaje. ¿Y después cuándo lo vuelves a encontrar? Te digo, yo vengo a la ciudad a estudiar arte. Yo quería meterme a la Esmeralda, ¿no? Ya había investigado ciertas cuestiones, cómo estaba el rollo, pero sí era un poco malo para las otras materias y yo pensaba que con mi creatividad y todo lo que yo sabía hacer podía entrar muy fácil a esa escuela, ¿no? Porque en ese tiempo hubo un concurso de secundarias, ¿no? De estos que hacen a nivel zona, luego estatal y luego ya a nivel nacional, ¿no? Entonces resulta que yo voy pasando las etapas y llego al nivel nacional y pues sí, ahí me dan la torre un carnal que pintaba puta bien cabrón, ¿no? Hacía cosas ya no hacía paisajes, ya no hacía figuras, ya era como más cubismo, ya teníamos más conocimiento, ¿no? Entonces yo ahí con el maestro que me enseñaba tuve un buen de formación, por así decirlo, y yo tenía materiales que yo no conocía de los precios, ¿no? A mí me los daban y trabajaba con ellos. Cuando llego a la ciudad y trato de meterme a la escuela, pues me encuentro que sí es todo un rollo totalmente diferente, ¿no? Sí es saber de español, de matemáticas, muchas materias que yo en ese momento no estaba bien. Entonces se me dificulta entrar y por la falta de conocimiento, de relaciones, de alguien que me apoyara así al 100 de lo que yo quería hacer, pues me dicen, güey, ¿quieres estudiar arte? Pues métete a estudiar, no sé, diseño gráfico, ¿no? Que pues sí tiene un poco que ver, pero no es lo que yo quería realmente. Entonces, pues no me quedo, para mí fue como una frustración y me quedo en un Conalep, ¿no? Y entonces ahí empiezo a conocer a banda, a mucha bandita que pues ya tenía como esa inquietud de los conciertos, de escuchar banda de rock más pues más, un poco más, no tan escuchadas, ¿no? Y entonces por ahí llega a nuestras manos, 3 amigos que tengo ahí, que todavía los sigo topando, llega a nuestras manos un disco de Culebra, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? Es Bruno, que este carnal, pues lo sigo topando porque estuvimos juntos en una banda también, y Elvis, él pues se perdió un poco, pero sí he tenido comunicación todavía con ese carnal, ¿no? Era más con ellos dos con los que me juntaba y de pronto ellos decían, güey, vamos a este concierto, vamos a... Entonces, por alguna razón, por ahí alguno de ellos dos llevó un disco de Discos Culebra, ¿no? Y yo, en ese momento, yo no conocía nada del tatuaje, nada. Entonces, yo veía los dibujos y decía, está bien chingón este diseño, ¿no? Esta portada, esta contraportada. Ahora sé que es de Pedro Álvarez, ¿no? Pero en ese momento pues yo no sabía nada. Entonces yo recuerdo que había una culebrita, ¿no? Así muy chidita, muy chiquita, ¿no? Y dije, pues esa, tatúamela aquí, pero no teníamos el conocimiento. Entonces este cabrón, Bruno, no sé cómo consiguió por ahí alguna máquina, no sé, algo por ahí con tinta china. Y dije, güey, pues dale, ¿no? Yo ya había tenido ese contacto de que había visto a mis hermanos y se me quedó esa parte. Entonces dije, pues dale, no pasa nada. Yo ya vi que no pasa nada, ¿no? Con mis hermanos. Entonces me hizo aquí, ¿no? Una serpiente de ese disco y no, pues sí me chacaleó bien machín, ¿no? Me dio una torre así, tarda un chingo en sanar, o sea, yo no sabía, ¿no? Decía, puta, ya me madrió la piel este cabrón, ¿no? Entonces para mí era como muy, muy curioso ese proceso que fue pasando mi piel porque yo lo viví, ¿no? Así, ahora sé que pues me rompió las 3 capas y no era ninguna infección, más bien estaba abierta la piel y por eso tardó más tiempo en regenerarse, ¿no? Ahora entiendo muchas cosas que en ese momento no. Entonces ese fue como el segundo acercamiento hacia el tatuaje y entonces ya de ahí se me quedó en la cabeza, órale, esto está chido, ¿no? Está bueno esto. Pero aún yo seguía con esa espina de querer ser artista plástico, entonces termino la carrera. En ese proceso conozco a otra bandita, al Chato, al Memo, al Zinca, al Patas, bandita que le caían ese Conalep, pero ellos ya tenían como el rollo de crear una banda, ¿no? Una banda. Conalep era? Ese estaba en la colonia Hidalgo, creo que es el Tlalpan 2, me parece. Ajá. O sea, ¿tú vivías por ahí? Yo vivía en Santo Domingo, yo ahí vivía con mi hermano, porque mi hermano pues ya vivía ahí con mi cuñada, ¿no? Entonces ahí estuve viviendo mucho tiempo, desde que llegué realmente me alojaron ahí y ahí estuve, ¿no?
Entonces de ahí me trasladaba a la Colonia Hidalgo. Entonces ya conociendo a esa banda, pues hice muy buena amistad y ahí en un desmadre pues creamos una banda, ¿no? Me invitaron, ellos ya tenían como el bajista, el guitarrista y todo el rollo, ¿no? Entonces yo sabía tocar el sax. Entonces ahí me integran y ahí viene más como el rollo de conocer a más banda que estaba tatuada, ¿no? Ya empiezo a conocer a más banda que ya era más cercano ver el tatuaje, pero yo seguía con esa espina de querer ser artista plástico, ¿no? Insistía en esa situación. Entonces ahí empecé a conocer a mucha banda del graffiti, ¿no? Al Venus, al Yuca, a mucha banda que teníamos mucha relación en el graffiti. Entonces a mí me llama la atención el graffiti porque dije, bueno, si no pude hacer algo como artista plástico porque pues ya había valido madre, no pude lograr meterme a ninguna escuela, dije, bueno, pues el graffiti, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la atención. Yo todo el tiempo estaba dibujando. Entonces me meto al graffiti y para mí fueron unas bases bien chingonas el graffiti, ¿no? Porque encuentro que es un arte muy amplio, ¿no? Y yo me empiezo a clavar en el rollo del graffiti y ya empecé a dejar a un lado al grupo, ¿no? Hasta que yo dije, bueno, en el grupo conocí muchas cosas y la verdad es que era pura destrucción, ¿no? Pura destrucción. ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llama La Cizaña, aún siguen tocando, La Cizaña. Pero bueno, pues ya mucha bandita que formó ese grupo ya no está ahí, ¿no? O de todos los que estábamos anteriormente ya son nuevos ahora, ¿no? Entonces empiezo a conocer a más banda, más pandilla ahí del graffiti, me empiezo a involucrar más al graffiti y para mí el graffiti fue la base de todo este rollo, ¿no? De trascender hacia el tatuaje. Creo que el graffiti para mí fueron mis raíces como artista realmente, ¿no? Ahí fue donde empecé a tener una madurez más artística, ¿no? Experimentar con más materiales, con lienzos más grandes, más pequeños, diferentes cosas, ¿no? Diferentes técnicas, ¿no? Yo ya traía lo del pincel y todo este rollo, entonces el graffiti fue como realmente me abrió muchas puertas, pero no tanto como lo es ahora el tatuaje, ¿no? Entonces ya de ahí había banda que yo conocía que estaba un poco tatuada, algunos pues ya se empezaban a ver más brazos, trabajos más grandes, ¿no? Y de ahí resulta que yo ya me había fastidiado esta pinche serpientita que traía en el brazo, que me había hecho tiempo atrás. Entonces por el graffiti conozco a un amigo que se llama, le dicen Griff, ¿no? Se llama Berna. Empezamos a cotorrear y él traía un rollo de formar un crew de los 4 elementos, ¿no? Del graffiti, del hip hop, del breakdance, del DJ y todo ese rollo, ¿no? Entonces me empiezo a juntar con ellos y resulta que este cuate conocía ahí en la misma colonia al Freddy Tut. Entonces él era mi vecino y yo no lo conocía ese cabrón, ¿no? Entonces él me lleva y me dice, güey, si quieres tapar esa serpiente, pues vamos con ese carnal, ¿no? Y dije, huevo, pues sí, es oportunidad. Entonces resulta que estaba como a 2 cuadras de donde yo vivía, ¿no? Pero nunca la había topado este carnal. Entonces lo topo y yo recuerdo que en su casa tenía unos dibujitos en su puerta, ¿no? Así como muy punks, así calaveritas con spikes y cosas así, ¿no? Y decía, órale, está chido lo que este güey hace, lo dibuja bien chido y lo hace en la pared y con un pincelito y bien chiquito, ¿no? Pues está chingón. Y ya conozco a este carnal y pues sí, ya era un cuate así que traía el rollo de querer tatuar ya bien clavado, ¿no? Ya tenía sus dibujos, yo le veía sus dibujos así muy bien resueltos con un pincel muy finito. Entonces para mí me empezó como a llamar la atención esa cuestión, ¿no? Y estuvo bien cagado, ¿no? Porque la primera vez que me tatuó y me encimó esa serpiente, él me dijo, güey, pues es que no sé ni qué madre o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo tengo poco conocimiento también de esto, pero va. Entonces le dije, vamos a hacer algo, pues de nuestras raíces, ¿no? Entonces por ahí encontramos a un Kukulcán, ¿no? De la onda maya. Y dije, pues va, ese ponlo y nada más vamos a cambiarle ciertas cosas, ¿no? Y él ya sabía un poco más también, entonces en el dibujo dijo, mira, vamos a hacer esto y entre los dos fuimos haciendo como el diseño y a final de cuentas lo cubrió, pero no cubrió casi nada de lo que tenía, ¿no? Porque no sabíamos cómo hacerlo, él no sabía muy bien y tenía una máquina, sí, hechiza de motorcito con las agujitas y todo el rollo, ¿no? Ya tenía algunas tintas en color, pero no había mucho esa relación de saber dónde comprar el material, cómo conseguirlo, no había, ¿no? Todavía era como esa inquietud de quererlo hacer,
pero con lo que hubiera, ¿no? Entonces pasa el tiempo, lo sigo topando. Después yo le dije, güey, pues es que dibujas bien cabrón, hazme, no sé, este dibujo que tienes. Y de pronto ya me hizo otro de sus dibujos de él. Y lo dejé de ver porque pues yo andaba más clavado en el graffiti. Y de pronto cuando lo vuelvo a topar me dice, güey, es que ya no estoy tatuando en mi casa, ahora estoy con el ruso, ¿no? Ahora estoy allá, güey, y estoy aprendiendo, estoy reaprendiendo otra vez todo este rollo. Y ya estoy tatuando con máquinas profesionales, ¿no? Que yo le decía, oye, pero ¿cómo es una máquina profesional, güey? Si la que tienes está chido, con lo que haces está chido. No, ya es de bobinas y todo el pedo. Cáele, güey, para que lo veas. Y yo, pues sí, vamos a ver qué pedo, ¿no? Pero pues yo como andaba en el graffiti no me clavaba mucho en ese rollo de querer aprender a tatuar, pero ya me tatuaba, ¿no? Entonces, pues ahí me surgió la idea de querer cubrir otro tatuaje que él me había hecho, ¿no? Y de hacerme más. Entonces dije, güey, pues ¿dónde te veo? No, pues en el Tonatiuh, va. Yo cuando entré al Tonatiuh sí es una energía muy, muy chida ese estudio, la neta sí sientes ahí como esa parte de energía positiva, de creatividad, para donde volteas hay muchas cosas que puedes aprender, puedes desarrollar, ¿no? Yo así lo vi, así fue mi primer impacto con el estudio. Y entonces estaba solo el ruso, recuerdo que estaba solo, digo el Freddy, ¿no? Y iba a tatuar por ahí a alguien más. Y me dijo, güey, pues siéntate ahí, ponte a dibujar y a ver qué pedo, ¿no? Y ya había esa plática como de, güey, ¿por qué no tatúas, no? Si tus dibujos están chidos. Yo siempre cargaba una libreta donde siempre dibujaba, ¿no? Lo que fuera, lo que viera o lo que me naciera en ese momento. O lo que fuera a hacer en algún mural o en algún graffiti, ¿no? Y entonces él me decía, güey, pues es que está chido lo que tú haces, ¿por qué no lo practicas en el tatuaje, no? Y yo, güey, no, esa madre del tatuaje es para pues, güeyes que ya saben y tienen una responsabilidad muy cabrona, ¿no? Yo no tengo eso, güey. Yo el graffiti hago manchas si quiero y las borro y hago lo que quiera, pero en la piel va a estar muy cabrón, ¿no? Entonces mi cabeza como que no funcionaba o no tenía esa relación con el tatuaje de cómo era realmente, ¿no? Que ahora lo veo y digo es bien fácil, ¿no? Pero antes no lo tenía, no tenía como esa responsabilidad, esa ética, no tenía esa visión, pues, ¿no? Entonces él de pronto me dice, güey, pues ponte a dibujar y a ver qué sale por ahí. Entonces, pues el chiste es que ese día no me tatuó, yo me puse a dibujar ahí, vi cómo estaba todo el rollo, regresé al siguiente día y ya él me dijo, sí, pues ¿sabes qué? Vamos a diseñar, vamos a ver qué te quieres hacer y todo el rollo. Y al siguiente día tampoco me tatuó porque este carnal era así, ¿no? Como de que si le caía otra cosa, pues ya ahí como que prefería hacer otra cosa y no tatuar a lo mejor como a la banda, ¿no? Porque sabía que la banda ahí estaba, ahí siempre iba a estar, ¿no? Y yo lo entendía así, no es como algo que me incomodara. Yo decía, puta, pues si vengo más veces está más chingón porque así veo cómo se desarrolla todo este rollo, ¿no? Entonces, ya en una de esas él me decía, güey, pues, ¿sabes qué? Vete por unas naranjas y ahí están las máquinas, ¿no? Te presto unas máquinas, no sé, me imagino que eran del ruso o de banda que había ahí. Yo siempre vi al Freddy ahí, no vi al ruso, en ese momento no estaba el ruso. Entonces, me puse a practicar, él me armó una máquina, ¿no? Él me ayudó a armarla, me dijo cómo estaba el pedo, dibujé sobre una naranja y yo dije, bueno, pues a ver, voy a intentarle, a ver qué pasa, ¿no? No me quita nada. Ya estoy aquí, a perder el tiempo, pues lo aprovecho. Entonces, el primer contacto que tuve así con la máquina y vi que se podía hacer cosas bien chidas, dije, puta, no más, esto está bien cabrón, está bien loco. Entonces, ahí fue donde realmente me nació el interés por conocer más del tatuaje, ¿no? Entonces, pero yo seguía haciendo graffiti. Entonces, yo traía ya como esa escuela de dibujar. Entonces, llegaba, dibujaba sobre la naranja y me ponía a practicar, ¿no? Fueron como 1 o 2 días, realmente no fue mucho, porque él se iba a mover en ese tiempo a España, me parece. Sí, creo que a España. Entonces, pues de ahí perdí contacto con él durante un buen rato, pero yo ya traía esa espinita, ¿no? De querer armar un equipo, querer practicar, ¿no? Entonces yo recuerdo que pues había varias bandita que te conseguía cosas, ¿no? De varios puntos ahí, ¿no? Entonces, fui con uno de esos cabrones y le dije, oye, güey, pues consígueme una máquina, ¿no? Para tatuar un equipo, pues necesito un pedal. Él era perforador, el güey que vendía en ese punto era perforador y ya conocía el medio, ¿no?
Entonces él me dijo, ¿a poco quieres tatuar? Y yo, pues sí, güey, no, pues con lo que haces de murales seguro le vas a armar. Sí, güey, más o menos, ¿qué quieres? Esto y esto. Y puta, el siguiente día ahí lo tenía en la casa, ¿no? Tocando, ahí está tu equipo, carnal. Recuerdo que me vendió una máquina, un pedal, una fuente, como en 1,500 pesos, ¿no? Dije, puta, pues venga, cabrón. Y al siguiente día pues conecté otra vez a la casa del Freddy y le dije, mira, me acabo de comprar güey, ¿cómo ves? Te estoy hablando que eso fue como en una semana, ¿no? Desde que yo toqué la máquina con la naranja, conseguí como a la semana el equipo de tatuaje, se lo llevé al Freddy y me dijo, güey, pues es que él ya sabía, porque ya el ruso le enseñaba a calibrar máquinas. El Freddy aprendió rápido, en chinga, ¿no? Entonces eso me lo transmitía, lo poco que sabía me lo transmitía. Te la voy a calibrar, está chisa, está acá, pero pues sí te puedo ayudar. Practícale. Él estaba en ese tiempo como saliendo mucho, ¿no? Y estaba también ya de base en el Tonatiuh, pero yo no me acercaba tanto al Tonatiuh porque yo sentía que les quitaba el tiempo para ellos, ¿no? Porque yo llegaba, me sentaba, me ponía a dibujar o me ponía a hacer alguna otra cosa, pero yo sentía que ellos estaban como muy clavados ya en su rollo. Entonces yo siempre me llamó la atención de ser autodidacta, ¿no? Entonces yo llegaba a mi cuarto y me ponía a practicar con esa madre. Y nunca me faltó la banda que sabía cómo hacía graffiti, que hacía murales, que hacía otras cosas. Y entonces esa banda me dio esa oportunidad de poder decirme, ahí está la piel, güey, practícale, ¿no? Entonces, pues sí, te hablo que a la semana y media ya tenía mi primer víctima, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? Pues no sabía, solo era lo que me había dicho el Freddy, ¿no? Y lo que había aprendido, lo poquito que había aprendido en las naranjas. Y por ahí el Berna, yo creo que le dijo al Freddy en algún momento, oye, ese güey ya va a empezar a tatuar a gente, ¿no? Entonces el Freddy, pues alguna vez cayó ahí a la casa y ya tenía la víctima ahí, ¿no? Y la primer víctima, recuerdo que arrancamos ahí una pinche hoja de una manga que ese güey llevaba, no sé, le gustaba esa manga, la arrancamos, la pasé al ectográfico, se la puse al brazo y a darle, ¿no? Pero pues yo no sabía realmente, entonces cuando yo ya llevaba un pedazo de tatuado así, yo lo veía muy rojo, ¿no? Muy, muy mal ese pedo, ¿no? Yo no lo veía bien. Entonces de casualidad llega el Freddy, ¿no? ¿Qué pasó, ñero? ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy tratando. A ver, güey, no mames, para, güey, ya le diste en la madre, ¿no? Toda la piel molida, carnal, así molida, ya lleva un pedacísimo, ¿no? Dijo, no, güey, esta madre no se hace así. Ya me empezó a explicar otra vez cómo estaba el rollo. Entonces, realmente, ahí él me ayudaba un poco en la cuestión de entender que era la herramienta que yo tenía en mis manos, ¿no? Y cómo funcionaba la piel, ¿no? Que se inflama, que la destruyes, que rompes las capas. Entonces él como que me iba ayudando en ese tiempo. Podría decirse que por él aprendí bien a cómo funcionaba la máquina, ¿no? La máquina y las Magnum, ¿no? Porque él ya manejaba Magnum. Y la línea, ¿no? Entonces él solo me explicó, güey, es como si tuvieras un pincel, cabrón, ¿no? Y yo lo entendía así, ¿no? Ah, la Magnum funciona como un pincel. Ah, ok. Y la línea, pues como un pincel de línea. Ah, perfecto. Pues ya, con eso tuve para poder hacer un tatuaje bien a la segunda ocasión, ¿no? Entonces, empezó a fluir toda esa cuestión. Yo empezaba a tatuar, pero alternaba el graffiti con el tatuaje, ¿no? Y en el graffiti, pues era lo más que tenía a la mano para poder desarrollar y poder mantenerme, ¿no? Porque la carrera ya ni siquiera la ejercía, ¿no? La ejercí como 2 o 3 años y dije, puta, ¿qué chinga estoy haciendo aquí, no? Esto no es lo mío. Entonces me dediqué más al graffiti y ya en ese tiempo yo ya vivía del graffiti y de la aerografía, ¿no? Subsistía porque realmente no me daba para mucho, ¿no? Entonces el graffiti sí me abrió un chingo de puertas. Y ya cuando empiezo a alternar el tatuaje con el graffiti, yo no lo veía de la manera para poder sacar dinero del tatuaje, yo no lo veía así. Yo recuerdo que tatué un chingo de banda, mal, porque pues ahora los veo y sí estaban también chacaleados, ¿no? Pero no les cobraba, ¿no? Yo les decía, güey, vamos a tal lugar o dame un poco de dinero y nada más para el material, ¿no? Y yo les hacía tatuajes bien grandes, ¿no? Que en ese momento yo no tenía ese conocimiento si estaba bien o estaba mal. Yo simplemente dibujaba lo que a lo mejor ellos me pedían, más o menos al conocimiento que me decía el Freddy, pero pues realmente no estaba bien, y eso les ponía en la piel, ¿no?
que en ese tiempo eran como estrellitas, nombrecillos, ¿no? Y un poco como la onda esta prehispánica, ¿no? Pero realmente yo me gustaba más como crear, ¿no? Crear mis diseños y todo este rollo. Entonces ya empecé a tener más contacto con el tatuaje, pero no lo hacía de lleno, ¿no? Entonces, y no buscaba tampoco como vivir del tatuaje, ¿no? Para mí era como, sí, lo estoy aprendiendo, pero no quiero ser tatuador, ¿no? No me gusta a lo mejor esa responsabilidad aún, ¿no? Entonces, pues ese fue como mi inicio, mi contacto con el tatuaje, ¿no? Eso fue como yo lo absorbí, ¿no? Del Freddy. Freddy fue como el que me guió a esa parte. Tu maestro, digamos, ¿no? Exacto, sí. ¿Y de ahí a dónde te vas o qué haces? Bueno, yo de ahí seguí el camino de pasarme a la aerografía, ¿no? Ahora ya vivía de la aerografía. Entonces alternaba la aerografía con el tatuaje. Pero ahí en ese momento, en esa etapa de mi vida, fue también muy precaria, muy destructiva, yo siento, ¿no? Porque sí me metí un poco como, pues ya sabes, ¿no? A las drogas, al alcohol, a todo este rollo de andar vagando, de no saber, no tenía una identidad, pues, ¿no? Aunque sí la tenía, pero yo dentro de mí no sabía como hacia dónde dirigirme, ¿no? Como que andaba vagando en ese tiempo. Y me clavé mucho tiempo en la cuestión de meterme sí un poco a las drogas, bueno, más bien como al alcoholismo, ¿no? Y ese rollo. Entonces, yo podría decirte que la aerografía me distraía un poco, pero ya me metía un poco más como a la onda del custom, ¿no? Y manejar solventes más fuertes y todo ese rollo. Yo era como muy del graffiti de no usar mascarillas, ¿no? Y bueno, sí sabía que existían y sí sabía que te hacían un paro, pero no las quería usar porque son muy incómodas, ¿no? Entonces ya en ese tiempo, te estoy hablando que yo viví de eso como unos 6 años, ¿no? Y inhalando solventes y todo este rollo, pues la verdad es que sí a la larga te afecta, ¿no? A mí me afectó en la cuestión de que de pronto me empecé a sentir muy cansado y cuestiones así, y yo no sabía por qué, ¿no? Entonces yo iba alternando el tatuaje con la aerografía. De pronto si me sentía muy cansado, así decía, bueno, me salió un tatuaje, pues me lo aviento, ¿no? Lo hago, ¿no? Y dejo un ratito la aerografía. Y así, o sea, realmente lo hacía más por gusto que por ganarme un varo, porque con lo que me dieran, con eso comía, ¿no? Con eso sobrevivía, ¿no? Y ya cuando tenía que pagar la renta, pues ya entonces era así como de, ahora sí tengo que buscar una chamba chida para poderla pagar, ¿no? Entonces como que ya me organizaba y anduve así un tiempo. Un buen rato. Y... O sea, te saliste con tu hermano. Sí, de eso te hablo, yo creo como a los 15, como a los 18, 19 años, yo ya empecé a tener ahí como problemas porque pues yo ya tenía que hacer como una vida propia, ¿no? Ganarme yo la comida y todo, ya subsistir yo solo, ¿no? Entonces de ahí me salgo con una tía, me fui a Culhuacán. Ella me dio al ojo, pero era la misma situación, ¿no? Al final de cuentas estaba con la familia. Entonces, de ahí decido salirme a rentar y pues ahí a buscarle, ¿no? A buscarle la manera. Entonces sí anduve como de aquí a allá, ¿no? Con amigos y así. Nunca estaba casi en la casa, siempre andaba como de vago, ¿no? Ya sea patinando, ya sea tocando, ya sea un poco chambeando. Pues yo trataba de buscar la manera de cómo salir adelante, ¿no? En la cuestión del arte. Pero ya no vivía con mi hermano. Ya estaba en otro, rentando con este cuate, con el Berna, ¿no? Que te digo. Cuando yo ya hacía aerografía, rentaba con él. Y bien chido porque pues su familia me alojó, me arropó así como pues casi un hijo, ¿no? Ya después hasta me veían como un hijo y a mi carnal decía, no mames que mi jefe te da como más prioridad. Y a mí ya me hace a un lado, ¿no? Y decía, güey, pues es que en ese tiempo, recuerdo que en este colectivo traíamos mucho la consigna esta de ser como revolucionarios, ¿no? Como de apoyar a la onda, pues sí, como indígena y todo este rollo, ¿no? Y traíamos esa idea de revolucionarios, ¿no? Pero este carnal, pues no, yo creo que en ese tiempo nadie adoptaba esa palabra o el significado en la vida real, ¿no?
Todos lo tomaban nada más como algo de modita, ¿no? Entonces este güey le decía, no, oye, ve por el tanque de gas. No, ¿cómo crees, no? Y decía, güey, es que si quieres cambiar, güey, o sea, estamos hablando de revolución y no puedes hacer algo en tu casa, no mames, ¿no? O sea, es algo que no va coherente con tu vida, ¿no? Entonces, pues yo estuve viviendo ahí un tiempo y la verdad es que yo sí me sirvió mucho esa idea de querer como cambiar mi forma de vida, ¿no? Después de estar como en la cuestión del alcoholismo y todo este rollo, traté de cambiar y de llevar eso a mi vida y que sea coherente, ¿no? Con lo que pienso, hablo y hago, ¿no? Con mis actos. Entonces, ahí viví un tiempo y ahí vivía de la aerografía. Y de ahí, pues, de ahí conozco a mi esposa, que en ese tiempo, pues, empezamos a cotorrear y todo el rollo. Y resulta que estuvimos un tiempo y decidimos tener a una hija, ¿no? Yo anhelaba a veces como tener una familia, a lo mejor eso era lo que yo buscaba para yo poderme estabilizar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo ya me sentía mal, a lo mejor yo no sabía por lo de la aerografía, por el plomo y todo este rollo. Entonces, justo cuando nace mi hija, mi primer hija, que es Amanda, y le mando un saludo, pues ya sabes, ¿no? Empieza como la onda de quererte empezar como a cuidar un poco, a hacer conciencia de que ya vas a tener una responsabilidad ahí. Y entonces es cuando me empieza a revisar y resulta que el doc me dije, güey, pues, unos análisis y todo el rollo, y me dice, güey, pues es que el plomo te está afectando, ¿no? Y esto ya es de tiempo, entonces o lo dejas y ves de qué otra cosa te pones a trabajar, pues esto ya te va a llevar en algún momento a otras cosas en tu cuerpo, ¿no? Entonces es cuando decido dejar la aerografía y digo, ¿y ahora qué chingados voy a hacer, no? ¿Para dónde le doy? Entonces yo ya te digo, ya alternaba el tatuaje con la aerografía y dije, pues el tatuaje, ¿no? Pues ahí no voy a absorber nada de plomo ni nada de eso, ¿no? Yo ya había pintado en ese tiempo algunos estudios y ya había estado en contacto con bandita que tatuaba, que ya tenía estudios. ¿Qué estudios pintaste? Había un estudio ahí por Delfín Madrigal, que no duró mucho tiempo, y también ahí estuvo involucrado el Freddy, pero les pinté ahí como solo las cortinas y ese rollo. Y luego de ahí pinté el del Alf, ¿no? Porque aparte no me gustaba mucho pintar estudios porque la banda quería como hacer el trueque, ¿no? Y yo en ese momento pues sí necesitaba más que el trueque, el varo, ¿no? Entonces les decía, güey, pues no te voy a cobrar a lo mejor lo que es, pero pues va, ¿no? Ahí vamos a hacer algo. Entonces pinté el del Alf justo como en esa época. Estaba ahí en el Ajusco, por el mercado de Bola. Entonces ahí conozco al Alf y a más bandita ahí, ¿no? Que estaba el Luis Jade, estaba el Nathan, estaba el Combis, había más banda, ¿no? Que ya tatuaban. Entonces le hago su aerografía, ese güey le quedó chida, le gustó. Y justo por ahí en ese tiempo fue cuando el doctor me dice, pues búscate otra chamba. Entonces dije, bueno, ¿a dónde recurro? Pues con el Alf, ¿no? Entonces ya le caía un tiempo con él. Y sí, bien chido el vato, me abrió las puertas, me dijo, me enseñó algunas cosas. Yo sentía que ya sabía y en realidad no sabía nada, ¿no? Entonces este güey sí sabía como muchas cosas como de higiene, de cómo usar, de no hacer infección cruzada, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que el primer tatuaje que hice ahí, lo terminé de hacer, ya era tarde, y me dijo, pues ya nos vemos mañana, güey. Y ya al siguiente día le caí y voy a buscar mis cosas y no había ni madres, ni tinta, nada, ¿no? Nada. Y yo, güey, no mames, no, pues las tiré, güey, porque todo hiciste un cagadero, güey, todo lo infectaste, güey. Y yo, no seas mamón, pues si me costó un chingo, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Para juntar. Ahí están, güey, tómala hacia acá. Entonces, él sí me ayudó como en esa parte de no hacer las cosas así como al aventón, ¿no? Como, ya sé tatuar, ya experimenté una vez, pues ya esto creo que es todo, ¿no? Hay más cosas que uno de pronto no se involucra o no sabe, ¿no? Entonces él sí me ayudó a investigar más allá de esas cuestiones y entonces ya me nació esa parte o ese interés por aprender más qué pasa con la piel, qué pasa con por qué usar bien los guantes, por qué aislar, porque toda esta cosa de hacer más higiénico el asunto, ¿no?
Pero pues yo ahí veía que esos carnales, no, yo sentía que no iba a aprender ahí mucho porque pues ellos solo copiaban y ponían el tatuaje, ¿no? Y yo llegaba y me ponía a dibujar, ¿no? Siempre me llamó la atención de buscar un diseño o un dibujo para alguna parte del cuerpo, ¿no? Y ellos no, ellos lo hacían de otra manera, ¿no? Y yo dije, puta, pues creo que aquí no voy a aprender mucho. Y aparte, estos carnales pues siempre están haciendo trueque, ¿no? O sea, no es como mucha afluencia. Yo ya necesitaba ganar dinero, buscar la manera de cómo a la familia, ¿no? Llevar dinero a la casa. Entonces estuve ahí nada más como 15 días y la verdad que esos 15 días hice como 3 tatuajes, ¿no? No fueron muchos realmente. Y aparte, pues ni siquiera te pagaban lo que era, ¿no? Te daban 200, 300 varos, ¿no? Y decía, puta, pues esto lo puedo hacer ahí, ¿no? En la casa, pero ya no quiero estar ahí, ¿no? Tatuando, porque pues yo ya sabía que no era un lugar apto para tatuar. Entonces, me salgo de ahí y ahí hice a un cuate, al Nacho, y este carnal también ya estaba un poco inconforme. Y también ya tenía su familia, no inconforme, pero ya como que sentía que no íbamos a aprender mucho ahí. Entonces yo me salgo y justamente mi suegro ahí tenía una accesoria, ¿no? Y el señor empezó a tener problemas con el que le rentaba y me dijo, pues va, si quieres date. Entonces yo dije, pero de tatuaje no, pues ¿cómo voy a poner uno si no tengo ni varo, ¿no? Entonces me aventé a hacer una de aerografía, que pues la neta me hubiera muerto de hambre, ¿no? Porque no saqué ni para la primer renta de aerografía, ¿no? Estaba bien erizo ese rollo. Entonces llega este cuate del Nacho y me dice, güey, ¿por qué no ponemos un estudio de tatuajes? Pues ya tienes el rollo ¿no?